porque producto del aislamiento han disminuido también en el transcurso de estos 7, 8 meses los casos de neumonía en la Argentina. Esto no escapa también a un contexto global en donde también se ha visto una disminución de casos de neumonía producto precisamente de la cuarentena por la pandemia. Además, vamos a estar charlando con quien ya está en comunicación con nosotros respecto de su parecer de la vacuna rusa contra COVID-19, así que son varios temas de actualidad que vamos a ir abordando en esta primera entrevista. Le damos la bienvenida, si les parece, al doctor el neumonólogo Luis Larrategui, de aquí de la ciudad de Paraná, en contacto también con toda la audiencia de ATP. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, cuéntenos un poquito en relación a esta jornada que intenta, en principio, reflexionar respecto del tema. ¿En qué situación nos encontramos a noviembre del 2020 en relación a la neumonía? ¿Y qué es lo que ha ocurrido, a su parecer, en el transcurso de estos últimos meses? Bueno, la neumonía es una enfermedad infecciosa que se produce a nivel de ambos pulmones o de uno solo por diferentes gérmenes que pueden ser bacterias o virus. En el caso de las bacterias, la neumonía más común es la que produce el neumococo. Por eso es que hoy tenemos una vacuna antineumocóxica que ayuda a que si uno se enferma con una neumonía por neumococo, no haya una diseminación, una sepsis, una diseminación por todo el organismo de esta bacteria. Por eso, cuando uno se vacuna con la vacuna antineumocóxica, no se vacuna contra la neumonía, se vacuna contra una de las bacterias más comunes que producen neumonía. Claro. Y si bien no previene totalmente, favorece que sea mucho más leve si nos enfermamos de una neumonía por neumococo o por cualquier infección por neumococo, que puede ser una otitis, una sinusitis, que podría también diseminarse y dar alguna enfermedad más grave. Pero hay muchísimas más bacterias como la legionela, la Klebsiella pneumoniae, el Mycoplasma pneumoniae. Y fíjense que el segundo nombre es pneumoniae porque generalmente producen neumonías estas bacterias. Y otro tipo de gérmenes o microbios que producen neumonía son los virus. El virus que más grave hasta ahora producía neumonías era el virus de la gripe. La gripe A produce neumonías severas que llevaba generalmente a la muerte a las personas mayores de 65 años o con enfermedades que disminuían las defensas. Hoy, el virus que produce este tipo de neumonías y que está circulando es el coronavirus SARS-CoV-2, y ese produce una neumonía severa. ¿Qué ha pasado en esta pandemia? Al no haber tanta aglomeración de gente, como siempre pedimos que en invierno la gente evite estar en contacto en ambientes cerrados o donde se fume, o con personas que están enfermas, ha disminuido el número de neumonías por las otras bacterias más comunes, inclusive por la gripe, porque hubo mucha gente que esta vez aceptó vacunarse contra la gripe y entonces han disminuido, pero han aumentado las neumonías producidas por el coronavirus, que es el virus que actualmente está circulando entre nosotros. Y en términos generales, doctor, a pesar del aumento en las neumonías vinculadas al coronavirus, pero la disminución del resto de las afecciones, ¿se ha mantenido más o menos igual o ha bajado inclusive la cantidad de afecciones pulmonares como estas? Generalmente, en los grupos vulnerables que yo nombré, las neumonías se siguen produciendo siempre y cuando esa persona esté en contacto con otras que pueden transmitirle las bacterias que hablaba recién o los virus. Por lo tanto, al estar aislados, menos en contacto con tanta gente, han disminuido ese tipo de infecciones. ¿Le puedo preguntar al doctor? Héctor, dale, todo tuyo. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice Luis? Buenas tardes.
tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se diagnostica la neumonía? ¿Con diagnóstico por imágenes, por placa de tórax? ¿De qué forma se puede confirmar el diagnóstico, doctor? Bien, las neumonías de las que estamos hablando, que son las neumonías bacterianas, generalmente son cuadros que pueden cursar y ser tratados en la casa, en el domicilio. Tienen una baja mortalidad que va del 1 al 3%, pero aumenta al 30% cuando hablamos de personas vulnerables o con enfermedades crónicas preexistentes como la EPOC, insuficiencia cardíaca, diabetes, insuficiencia renal, etc. ¿Cómo la diagnosticamos? El paciente tiene tos, fiebre y las neumonías típicas decimos puntada de costado. Es decir, el paciente siente como que le clavan un cuchillo en algún costado de la espalda o debajo de la axila, donde afecta el pulmón la neumonía, tiene fiebre alta, aumenta el color de la expectoración, que se llama esputo, y puede escupir con sangre o lo que nosotros llamamos esputo herrumbroso, como si fuera herrumbre, como si fuera oxidado. Es un color rojizo que después se transforma en verde, en oscuro, a medida que cursa la neumonía. Esto es lo típico. Es decir, que si a mí un paciente me consulta y me dice, doctor, tengo fiebre, tengo una puntada en el costado que no me deja ni respirar y estoy expectorando color sanguinolento y tengo 40 grados de fiebre, yo tengo que pensar que tiene una neumonía. Si lo ausculto y pongo mi estetoscopio en ese lugar, al comienzo de la neumonía voy a escuchar unos ruidos que se llaman rales crepitantes, que son como el ruido de los velcro, es decir, de las cuando se despega un velcro, dispositivos que usamos para pegar. Ajá. Y al despegarlos hace un ruido, ese es el ruido característico de los rales crepitantes. Hay una corona alrededor de la zona donde está la neumonía, pero a medida que la neumonía progresa, si no ha sido tratada, comienza a aparecer un ruido que se llama soplo, y el soplo es característico, es un ruido característico de soplido. Nosotros decimos en HA, ¡ja!, como si dijéramos, o JA sería, para no decir anglosajón, y ese ruido es característico de neumonía. O sea, doctor, que la entrevista clínica ya le puede dar un panorama bastante redondo del diagnóstico. Le quiero preguntar, antes de que mis compañeros le pregunten seguramente sobre la vacuna del COVID, habitualmente se prescribe, el médico sugiere que la vacuna, creo que son en 2 años consecutivos, las dosis, cuando uno cumple con ese mandato del médico de vacunarse contra la neumonía, el paciente, más allá de que tenga una afección, una alergia o asma o lo que sea, el paciente realmente queda protegido, digamos, de por vida, o aquellos que tienen alguna afección que sea un poquito más complicada, debe renovar la vacunación cada tanto. Bien, completo lo que estaba explicando recién del diagnóstico, porque me preguntaban de la radiografía. La radiografía solo confirma esta sospecha clínica que yo les decía, por eso sacar radiografías por sacar no tiene sentido si uno no hizo primero el examen clínico como corresponde y el interrogatorio que corresponde. Claro. Ahora, yendo a tu pregunta, vuelvo a insistir, uno no se vacuna contra la neumonía. Se vacuna contra una bacteria que se llama neumococo, que es la que produce más frecuentemente neumonías y otras enfermedades respiratorias. Esto tiene un esquema de vacunación porque hay 2 tipos de vacuna en este momento para el neumococo. Está un grupo de vacunas que tenían 23 cepas. Ustedes van a ver que los nombres comerciales tienen el nombre comercial 23 y hay una nueva que tiene el nombre comercial y 13. Estas 13 cepas son las más específicas que producen neumonía
Y hoy en día podemos decir que dependiendo el grupo etario y si se vacunó alguna vez con la número 23, tiene que hacer una vacunación con la 13. Ese esquema está claramente a nivel nacional porque es obligatoria para los mayores de 65 años y los que tienen enfermedades crónicas no transmisibles. Desde ya el año 2008, si no me equivoco, esto es obligatorio. Hubo un parate en los últimos 4 años, pero ha vuelto nuevamente a ponerse el esquema de vacunación. Es muy importante que la gente con cuadros vulnerables se vacune contra el neumococo. Vuelvo a insistir, porque eso no lo libera de tener neumonías por otras bacterias u otros virus. Entonces, no es vacuna contra la neumonía, sino contra una de las bacterias. Esta jornada, doctor, lo que intenta es seguir concientizando, y estamos hablando de patologías que afectan a los pulmones. Mi pregunta concreta se dirige a cómo perjudica, cómo impacta el consumo de un cigarrillo, tanto activo como pasivo, por parte de pacientes que tengan precisamente el diagnóstico de neumonía. En medicina, los médicos decimos que no se enferma quien quiere, sino quien puede. ¿Qué significa esto? Que hay que tener un organismo predispuesto a adquirir estas enfermedades transmisibles. Para adquirir una enfermedad transmisible, es decir, contagiarse de una bacteria o de un virus, tenemos que estar inmunodeprimidos, es decir, nuestras defensas estar por abajo. Y una de las principales causas que disminuyen las defensas respiratorias es el humo de tabaco. No solo fumado, sino inhalado de lo que se llama humo de segunda mano, el humo que sale del cigarrillo y que sale de la exhalación del fumador. Pero no solo eso, el vapear, el fumar dispositivos electrónicos es exactamente igual de dañino, con la diferencia que el tabaco, el cigarrillo, enferma a la larga. El vapeo enferma en agudo y ya hay descriptos muertes con injuria pulmonar similar a la que produce el coronavirus, matando personas jóvenes por haber inhalado este tipo de dispositivos que tienen sustancias muy tóxicas para el organismo. Qué bárbaro, qué bárbaro. La última, doctor, ¿qué opinión tiene sobre el avance y lo que se ha conocido esta semana respecto a la vacuna rusa? La vacuna de Oxford, ¿está siguiendo un poco estas cuestiones? ¿Qué es lo que ve? ¿Podremos llegar a tener vacuna a corto plazo? Sí. Las vacunas están siendo desarrolladas desde el principio de la pandemia. Me cuesta hablar de la vacuna rusa, de la vacuna de Oxford, yo nunca miré ideologías ni de dónde provenían los medicamentos, solo si estaban aprobados o no y si siguieron los estudios clínicos necesarios para que un ser humano pueda usar una medicación. Estamos importando peleas que no son de Argentina. ¿Cuándo nos hemos peleado con los rusos o cuándo hemos tenido miedo a los rusos? Es un problema de Estados Unidos que tiene miedo a Rusia y a China. No tenemos por qué tener miedo nosotros de una potencia mundial en medicina como es la República de la Federación Rusa. Los premios Nobel de medicina en Rusia, la mayoría, desde 1900, vienen dándole los premios por trabajos en inmunidad. Y la Escuela de Virología de Rusia es de las más importantes del mundo, donde todos los médicos lo tenemos como referencia. Por lo tanto, si se cumplen los pasos correctos, y aquí se están cumpliendo los pasos, la Federación Rusa publicó, el laboratorio que está fabricando la vacuna, publicó en la revista Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas del mundo en medicina del Reino Unido, la fase 1 y la fase 2 correctamente realizadas, que autorizaron a realizar la fase 3, al igual que la vacuna del laboratorio Pfizer, la vacuna del laboratorio AstraZeneca
y Oxford, ahí la Universidad de Oxford está con el laboratorio AstraZeneca, la de Johnson & Johnson, la de Janssen, la vacuna Moderna, hay alrededor de 20, 30 proyectos muy avanzados de vacunas. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que esperar es que se publiquen los datos, que en 2 semanas como máximo van a estar publicados del primer corte que se hace de la fase 3. Ya Pfizer informó el 90% de efectividad, la vacuna rusa informó el 92% de efectividad. Por lo tanto, si esto se publica y es aceptado por los pares que van a revisar estos datos y por nuestra ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica, analiza los estudios y dice, esto está bien, tenemos que vacunarnos cuanto antes. Esto no significa que termina la fase 3. La fase 3 va a seguir 2 años más, porque, al menos, porque hay que saber cuánta inmunidad deja esta vacuna. Si la inmunidad es temporal, como la vacuna de la gripe, y que por eso hay que vacunar todos los años, o en una de esas, que es lo que pareciera, deja inmunidad permanente. Porque lo que se ha visto, sobre todo con la vacuna rusa, es que genera inmunidad en las células de memoria, con lo cual quedaría la memoria para generar anticuerpos en el futuro. De manera permanente. Pero está por verse, todavía es muy preliminar, me refiero a preliminar los informes como para tomar decisiones a futuro. Lo que no me cabe duda, y mi hombro está preparado para recibir la primera vacuna que me digan que puedo usar acá en Argentina. Doctor, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Al contrario, un gusto, y ojalá sirva para que la población se quede tranquila, se siga cuidando, porque el hecho de que tengamos la vacuna no impide que el virus va a seguir circulando. Hay que evitar las reuniones sociales y mantener el distanciamiento social, lavarnos las manos frecuentemente y usar barbijo, tapaboca cuando estamos frente a otro ser humano.